privilegio poder estar en la intimidad de su hogar de nueva cuenta y en esta ocasión con la misma intención de compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Hoy hablaremos de un tema muy importante. Es tiempo de conquistar. Y este tema está basado en el libro de Josué, capítulo 5, 13 al 15 y capítulo 6, 1 al 27. A manera de introducción, haremos la siguiente pregunta. ¿Ha acariciado usted algún sueño por muchos años y siente casi imposible de lograrlo? Cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades le ve y de repente, cuanto menos se lo espera, algo sucede y comienza a vivir su sueño. Ese sueño que siempre soñó se hace realidad. No fue de la noche a la mañana, no fue sin invertir tiempo y esfuerzo, pero cuando lo está viviendo, saca conclusiones de que valió la pena esperar. Con el pueblo de Israel pasaba lo mismo. Por 400 años había acariciado un solo sueño: ser libertados de la esclavitud en Egipto, para ser llevados a una tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Muchos murieron en Egipto acariciando este sueño y otros murieron también en el desierto sin haberlo logrado. Es una generación completamente nueva la que logra vivir el sueño de quienes les antecedieron, llegar a la tierra prometida. La semana pasada dejamos al pueblo de Israel dirigidos o comandados por Josué, cumpliendo con un protocolo que Dios le había mandado. Primero, y una vez que habían pasado el Jordán, debían levantar un monumento memorial. Luego, tenían que llevar a cabo la circuncisión de todos los varones israelitas, como una señal de purificación y de consagración a Dios. Celebraron la Pascua como una fiesta en honor a Dios y en acción de gracias por su fidelidad al haberles sacado de Egipto, conducido por el desierto y permitirles entrar a la tierra prometida. Un dato importante quizás sea que esta era la tercera vez que el pueblo de Israel celebraba la Pascua. Ahora tenemos a Josué recibiendo instrucciones para conquistar la primera ciudad. Esta se llamaba Jericó y marcaría un precedente que les enseñaría a confiar en Dios para todas las conquistas que vendrían por delante. La vida cristiana también es así. ¿Somos o no somos? ¿Confiamos o no confiamos? ¿Dependemos o no dependemos? Es importante señalar que a Dios no le agradan las medias tintas. La palabra dice que o somos fríos o calientes. Y algunos agregan o es blanco o es negro. Pero debemos saber qué somos. La conquista de la tierra prometida demandaría determinación y entereza, pero sobre todo confianza y dependencia de Dios, ya que Dios les había llevado hasta ahí con la intención de entregarles la tierra para que la poseyeran. Nosotros también, por principio de vida, debiéramos entender que a menos que confiemos y dependamos de Dios,
no podremos lograr nada en nuestras vidas, incluso nuestros sueños. Para Israel, el primer reto se llamaba Jericó. Y no debemos ignorar que el primer dato registrado en la Biblia acerca de Jericó, en Josué 6:1, dice que Jericó era una ciudad cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Una acotación bibliográfica secular describe a la actual Jericó como la ciudad más antigua del mundo. Está ubicada a unos 30 kilómetros al este de Jerusalén, a 7 kilómetros al oeste del río Jordán, a 10 kilómetros al norte del Mar Muerto y se encuentra a unos 260 metros bajo el nivel del mar, lo que también la convierte en la ciudad más profunda de la tierra. Su historia se remonta a 10.000 años antes de Cristo. Según arqueólogos bíblicos, las murallas que rodeaban Jericó medían de 4 a 5 metros de ancho, y solo con este dato podríamos suponer que su conquista sería, humanamente hablando, una empresa imposible de lograr. Otro dato bíblico curioso es que Rahab, la mujer que escondió a los 2 espías enviados por Josué a inspeccionar la ciudad de Jericó, dice que vivía sobre la muralla. Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Es probable que lo que usted pretenda conquistar hoy esté cerrado, bien cerrado, y que humanamente hablando sea imposible de abrir. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La pregunta aquí es, ¿quién tiene el control? Abre y nadie cierra, y cierra y ninguno abre. La respuesta es categórica. Dios tiene el control de todo. No lo olvidemos nunca. Entonces uno pensaría que tanto Josué como el pueblo de Israel, que habían vivido 40 años en el desierto bajo la poderosa mano del Señor, podrían pensar que esas murallas eran pan comido, porque aún no entendieron la estrategia de Dios, ni Él se las explicó, pero siguieron el plan al pie de la letra. Nosotros debemos hacer lo mismo. A veces perdemos mucho tiempo cuestionando a Dios en vez de hacer lo que Él nos pide. Los conquistadores de la Biblia eran hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres obedientes, y tiempo nos faltaría verdaderamente para mencionarlos a todos. Por eso los refiero al capítulo 11 del libro de Hebreos, para que conozcamos un poco más de cada uno de ellos. Así que, si Dios le dice que suba, suba. Si Dios le dice que baje, baje. Que vaya, vaya. Que venga, venga. Que haga, haga.
no sé si capta la idea. Al final, lo que Dios quiere es que confiemos y aprendamos a depender de Él. Alguien dijo que las bendiciones de Dios no son para el cielo. Allí no tendremos necesidad de nada. Las bendiciones de Dios son para conquistarlas y para disfrutarlas aquí y ahora. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Como cristianos, debemos vivir una vida victoriosa, en constante conquista, pero ganando todas las batallas. Detrás de la muralla de Jericó había plata, oro y los utensilios de bronce y de hierro, una gran riqueza. Entonces podemos entender que debido a la gran riqueza que había en Jericó, existía la gran muralla a su alrededor para resguardar toda esa riqueza. Mas Dios dio instrucciones a Josué respecto de esto. Josué 6:19 dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. En la vida espiritual hay muchos aspectos de nuestra vida que deben ser también consagrados a Dios. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y aún nuestras acciones. Con esto buscamos agradar a Dios. Romanos 12:1 lo pone así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo sabía usted? Así que, entendidos en esto, nunca nos demos por vencidos. Aunque parezca un caso perdido, aunque parezca imposible de lograrse, aunque nuestras circunstancias estén rodeadas de muros, no desmayemos, entendiendo que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Entonces, aprendamos hoy cómo ser conquistadores y dejar de actuar como conquistados. Para eso, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que se fundamentan en este relato. Número 1, tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Josué 5:13 al 15, que fue donde nos quedamos en la reflexión pasada, que es de donde partiremos en esta ocasión. La palabra del Señor dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquí hay un principio para tomar en cuenta. Conocer. Le pregunto, ¿conoce usted a Dios? Josué estaba en el lugar correcto, dentro de la tierra prometida. Josué alzó sus ojos para ver qué observaba. Josué vio a un varón delante de él. Josué fue hacia el varón. Josué habló con el varón. Josué le preguntó quién era. ¿Recuerda la pregunta? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A lo que el personaje contestó, Josué 5:14. Él respondió:
No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Josué supo quién era y adoró. Era la misma presencia de Dios delante de Josué. Tomó figura de un príncipe del ejército de Jehová. Así dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Dios puede tomar la forma que quiera e ir al lugar que quiera y cuando quiera. Ahora está frente a Josué para infundir ánimo, para dejarle claro que está con él y que peleará por él. Estas son promesas también para nosotros, que no nos amedrente ni la altura ni lo ancho de ninguna muralla. Terminemos este punto diciendo que para ser conquistadores como Josué hay que ser intrépidos. No hay que temerle a nada ni a nadie, pero sobre todo hay que conocer quién es nuestro Dios. Recordando la promesa, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Número 2. Debemos estar bajo la autoridad de Dios. ¿Recuerda lo que el Señor le dijo desde el principio a Josué? Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El principio aquí es reconocer. No es lo mismo conocer que reconocer. Entendamos la diferencia. Conocer es una acción que realiza el sujeto con el fin de tener una noción o idea de algo o de alguien. Reconocer es distinguir a una persona o cosa de otra, con el fin de tener una actitud distinta hacia ella. La clave está en conocer primero quién es nuestro Dios, pero luego reconocerle como nuestra autoridad. Cuando le reconocemos como nuestra autoridad, es más fácil para nosotros ponernos bajo sujeción. Ciertamente, Josué era como un caudillo para el pueblo de Israel, pero por sobre Josué había uno mayor. Dios le había dicho: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Lo mejor que podemos hacer es reconocer la autoridad de Dios y a Dios mismo acompañándonos en todas nuestras empresas. Dios se le manifestó a Josué como un príncipe, no como un ayudante, no como un compañero de camino, sino como un comandante del ejército de Jehová, es decir, revestido de autoridad. Venía con la espada desenvainada, es decir, listo para la batalla. Hemos de reconocer a Dios y es importante que lo hagamos como el Dios que pelea por nosotros. Estar bajo autoridad significa que debemos hacer lo que Él nos diga, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de todo lo que Él nos mande hacer. Mucha gente en la iglesia de hoy tiene problemas en reconocer a quienes Dios pone como autoridad ante ellos. Algunos dicen: a mí me lo tiene que decir Dios directamente, si no, yo no lo hago.
Pero es importante que reconozcamos que en toda la historia de la iglesia, Dios ha levantado personas que lideren a su pueblo. Muchos han tenido que liderar a un pueblo rebelde como Moisés, que el pueblo le obedecía solo cuando le convenía, pero en otras ocasiones quisieron hasta matarlo. Y aquí se me ocurre hacerle una pregunta. ¿Sabe usted por qué David no mató al rey Saúl, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? Porque David reconoció en Saúl la autoridad de Dios. A pesar de que para entonces David ya había sido ungido como rey de Israel, es decir, sucesor de Saúl, lo reconoció como su rey hasta el día que éste murió. Dios quita y pone reyes, dice la palabra. Nosotros únicamente tenemos que reconocer su autoridad y obedecer. Número 3. Tenemos que dejar de actuar como esclavos. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. Otro principio para aprender es libertad. Ya ellos no eran más esclavos, pero todo su peregrinaje en el desierto lo vivieron como si aún lo fueran. Tan adherido a ellos estaba el yugo de los egipcios que no podían ver más allá de su propia nariz. Dios había abierto el mar Rojo frente a sus ojos. Dios hizo caer del cielo por 40 años el maná como un rocío todas las mañanas. Dios hizo fluir agua de la roca. Dios les dio codornices, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos no lo vieron. Aún querían regresar a Egipto. Siempre estuvieron en el desierto buscando quien los comandara para regresar. Pero esta nueva generación ya no está en Egipto, tampoco está en el desierto, está justamente donde tienen que estar, en la tierra prometida. Y es necesario que cambien su perspectiva. Tienen que comenzar a ver a Dios como su Dios. Tienen que aprender a amarlo y a respetarlo. Tienen que estar dispuestos también a adorarlo. No podemos ser conquistadores si no dejamos de vernos como conquistados. El calzado en nuestro pie representa nuestro caminar diario bajo nuestra propia opinión y voluntad. Si nos quitamos el calzado, que también representa nuestros caminos pecaminosos, podremos caminar en la voluntad de Dios. Para conquistar nuestras bendiciones, primeramente el Señor tiene que conquistar nuestro corazón. Tenemos que quitar de nosotros lo que nos esclaviza, lo que a Dios no le agrada y todo aquello que nos impida disfrutar de todas las promesas que Dios nos ha hecho por medio de su palabra. Número 4. Tenemos que apropiarnos de todas las promesas de Dios. El principio aquí es poseer. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué 6:2. Anterior a esta promesa, el Señor les había dicho: yo os he entregado
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El Señor le estaba dando a Josué la garantía de la victoria sobre Jericó, en primera instancia, por seguir todas sus instrucciones. Si así lo hacía, seguiría sucediendo lo mismo con las demás ciudades. Muchos cristianos van a la iglesia hoy para llevarse un pañuelo ungido, una espina de la corona de Cristo, dicen, un pedazo de la cruz de Jesús. Realmente pecan de incautos y por eso son presa fácil de todo tipo de engaño. No entienden que mayor que todo ofrecimiento humano, así sea del líder religioso más reconocido del mundo, no puede compararse con las promesas que Dios nos hace por medio de su palabra y que eran para otro tiempo y lo son para los nuestros. Porque la palabra del Señor dice, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Me encanta cómo lo pone el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Más claro, no canta un gallo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que en la Biblia hay más de 33,000 promesas. Y quizá tengan razón si consideramos que cada versículo registrado en la palabra fue escrito ahí con un propósito de parte de Dios. Por eso, 2 Timoteo 3:16 y 17 dicen, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Juan 5:39 agrega, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 5. Tenemos que obedecer a Dios sin cuestionarlo. Josué 6, 3 al 5. El principio aquí es obediencia. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, lo que hoy conocemos como shofar, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Interesante, ¿no le parece? El pueblo de Israel solo tenía que obedecer al pie de la letra la voz de Dios, y todo lo demás era asunto de Dios. La victoria sobre Jericó sería entonces, y solo entonces, una realidad. Podría decirse también
que el Señor les dio una estrategia extraña para probar su fe y su obediencia. Una estrategia de conquista fuera de toda lógica para un ejército, no digamos para un pueblo que venía saliendo del desierto y que todo su contexto anterior había sido de esclavitud en la tierra de Egipto. Sería como comparar a David, un pequeño pastorcillo, contra Goliat, un gigante del ejército de los filisteos. La estrategia no era subir por los muros, ni quemar la ciudad. La estrategia de Dios era dar vueltas alrededor de toda la muralla, una vuelta cada día por 6 días, y al séptimo día 7 vueltas. Sonarían las trompetas, sonaría el shofar, todos gritarían al unísono lo más fuerte que pudieran, y el muro caería. Muchas veces las cosas que Dios hace y nos manda a hacer son incomprensibles, o como algunos dijeran, no tienen ninguna lógica. Por eso, como decíamos al principio, tenemos que conocer a Dios, reconocer su autoridad para poder obedecerle sin cuestionarlo. Isaías 28:21 dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Dios no obra según la lógica o la razón humana. Dios obra a su manera. En el versículo 10 dice que Josué no permitió que nadie hablara esos 6 días dando las vueltas alrededor de Jericó. Y esto es mejor, porque a veces hablamos sin entender lo que Dios nos pide o lo que está haciendo. Lo cuestionamos o nos quejamos. Es mejor que nos callemos y aprendamos en silencio. El Salmo 37:7, que de paso es mi salmo favorito, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Debemos tomar el tiempo que sea necesario y pedir a Dios que nos permita conquistar cualquier problema, cualquier situación, cualquier enfermedad con la que hemos estado batallando por mucho tiempo. Pero no olvidemos obedecer. Todo aquello sobre lo cual el Señor nos da instrucciones para que hagamos, hay que hacerlo. Si Dios te dice que ames, ama. Si Dios te dice que perdones, perdona. Si Dios te dice que no guardes rencor, no guardes rencor. Si te dice que vayas, que vengas, que des vueltas alrededor de algo o de alguien, hazlo, creyendo firmemente que Él sabe por qué te lo está demandando. Los muros de Jericó cayeron únicamente por la fe. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En conclusión, deseo finalizar esta reflexión retomando Josué 5:14 en su última parte. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo:
¿qué dice mi Señor a su siervo? Hay otros textos paralelos a este. Por ejemplo, 1 Samuel 3:10. Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Isaías 6:8. Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Hechos 9:6. El apóstol Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero el mayor ejemplo de sumisión y obediencia siempre será nuestro Señor Jesucristo, cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 41 y 42. ¿Qué diremos nosotros a su llamado a seguirle? ¿Qué diremos nosotros a su llamado a servirle? ¿Qué diremos nosotros a su llamado a consagrarnos a Él? Quiera Dios que nuestra respuesta siempre sea: habla, Señor, porque tu siervo escucha. O heme aquí, envíame a mí. O Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, y solo entonces, seremos los conquistadores que Dios quiere tener en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga.